transgeneracional. ¿Por qué? Porque enlaza con la parte profesional, con esa parte que comentaba antes Rubén de transgeneracional 2.0, en el que trascendemos las fechas y nos olvidamos de un montón de complicaciones para simplificar. Enlaza con eso y enlaza porque es un curso que tenemos muy próximo en el tiempo. De hecho, dentro de 2 fines de semana, si no me equivoco, creo que es 25 y 26. En fin, el caso. ¿Todos sabéis lo que es el transgeneracional? ¿Todos? Madre del amor hermoso, qué fácil me lo pone. Pero bueno, fantástico. Pues como decía, el transgeneracional en sí es uno de los periodos en los que estudiamos los posibles programas o creencias que tenemos y que se supone que pertenecen a nuestra familia, están ahí, y localizarlos nos facilita porque nos hacen de espejo para solucionarlos en nosotros. Es decir, podemos encontrar programas que están funcionando en nosotros, que están condicionando nuestra vida y que vienen ya de nuestra familia. Mediante el método, el análisis transgeneracional, lo que hacemos es localizar esos programas dentro de nuestra familia. Qué situaciones, qué personajes nos hicieron de espejo, nos hacen de espejo para ayudarnos a entender esa creencia que está funcionando en nosotros. Bien, algunas personas necesitan vivenciar las cosas en primera persona y otras necesitan cierta perspectiva. El transgeneracional nos ofrece esa perspectiva. Es decir, a veces hay situaciones en nuestra vida que no logramos entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando, para qué está pasando. Y al verla en nuestra propia familia, de repente cobra sentido todo eso que me está pasando a mí. Todo eso cobra sentido. El comienzo del análisis transgeneracional, el que probablemente todo el mundo ha ido conociendo a través de los vídeos de YouTube y demás, pues estaba basado en los análisis de fechas, etc. Es decir, una cuestión que realmente era efectiva, funcionaba, se cumplía, pero a nosotros nos resultaba complicada. Y nosotros tenemos esa manía de hacerlo todo sencillo y simple y fácil. Así que nos pusimos a trabajar en la metodología del análisis transgeneracional tratando de simplificar. Y de eso va el próximo curso que vamos a hacer de transgeneracional, que es en el que vamos a presentar ese método, ese formato de análisis que nosotros utilizamos en el transgeneracional, que definitivamente es un método, porque aquí ya no hay inspiraciones divinas en las que, ¿y cómo sabías lo que me tenías que preguntar? Porque sí, un método. De verdad, es así de sencillo. Antes comentaba con uno de los compañeros que hizo un curso de los intensivos anteriormente aquí en Sevilla, que era insultantemente fácil. Cómo llegabas a las conclusiones, pero insultantemente fácil. Porque si bien antes, haciendo un análisis de árbol basado en fecha, te podías llevar a 17 interpretaciones y pasarte horas hipnotizado por el árbol, en este caso llegabas a las conclusiones en 4, 5 minutos. 30 segundos. A veces 30 segundos. Sí, definitivamente era así. Y creo que algunos, no sé si alguno de los que estáis aquí estuvo en el anterior curso de transgeneracional. Eva me parece que estuvo. Era así. Te quedabas en la pizarra diciendo, y esto es todo, amigos. Porque no había más. Literalmente no había más. Muy bien, pues nosotros hemos ido desarrollando ese método hasta que lo hemos concretado, lo hemos empaquetado y ahora ya lo tenemos listo para presentarlo con mayor claridad. En los cursos anteriores, intensivos, de módulos que hemos dado para profesionales y en otros cursos específicos de transgeneracional, íbamos apuntando ese método, lo íbamos empezando a presentar. Ahora ya tenemos una versión mucho más avanzada incluso que lo que presentábamos en mayo. El curso está pensado tanto para las personas que han hecho los cursos de especialistas en descodificación, como para aquellas personas que sencillamente quieran acercarse a esta metodología de análisis. ¿Por qué? Comenzaremos planteando los conceptos teóricos básicos en base a los cuales nosotros hacemos el análisis del árbol, que son los campos de realización. Un concepto que diréis, bueno, esto es muy psicológico y demás, ¿qué va? El mecanismo de un chupete, esto es muy sencillo. Muy sencillo. Veremos cómo un árbol familiar, un árbol genealógico, es exactamente igual que una persona. Es un organismo vivo que usa la homeostasis, busca el equilibrio constantemente. Y aprenderemos a ir localizando, mediante la metodología de análisis que plantearemos, dónde se han producido los desequilibrios del árbol.
¿Dónde están esos desequilibrios que o bien me están llevando a mí a determinados patrones de comportamiento o a encontrarme con ciertas situaciones en mi vida que se repiten cíclica y constantemente a lo largo de mi vida? Los puedo encontrar utilizando esta metodología. Cómo hay programas heredados de mi familia que me llevan a vivir situaciones para que yo resuelva lo que no fue resuelto en el árbol. Muy fácil, pero que muy fácil. En este caso, os plantearemos también, aparte de la metodología, herramientas que se podrán usar para la resolución. Es decir, no solo llegaremos a y localicé el conflicto, localicé esa situación que se quedó enquistada en mi familia y que ha llevado a que yo tenga que repetir este programa, sino que os daremos herramientas de qué falta ahí arriba en el árbol para que se solucione. Os daremos recursos para que los podáis usar. Os daremos herramientas para que podáis entender, aquellos que se dedican de forma profesional, cómo ponerla en vuestros protocolos, cómo ponerlas en juego, cómo llevar a cabo esas resoluciones de manera que sean efectivas tanto en el árbol como en ti. De hecho, hay una cuestión también novedosa en el planteamiento de, ya no sé si será transgeneracional 3.0, ¿no? Ya lo veremos. Pero, en este caso, si os acordáis, casi siempre hemos enfocado el trabajo del árbol con la pregunta, la consulta, y sobre la consulta o la cuestión que se le plantea a la persona, trabajábamos con el árbol. Vamos a hacer un trabajo más amplio. Vamos a hacer un trabajo en el que habrá una consulta y habrá una serie de cuestiones que la persona quiere resolver y vamos a ver cómo el árbol está impidiendo. Es decir, tendremos una consulta prioritaria y tendremos una serie de resultados a conseguir en distintos campos. Tendremos un plan de trabajo integral con el árbol. Es decir, esta metodología se puede usar tanto para aquellos que hacéis consultas de descodificación y queréis utilizarlo con una persona que os viene con una consulta, como para la persona que quiere trabajarse de forma integral, como para vosotros mismos. Es decir, yo puedo analizar todos los campos de realización de mi vida y ver cómo puedo trabajar con el árbol en todos ellos. Es decir, por primera vez, el árbol, en lugar de convertirse en la respuesta a mi maldición, por decirlo de algún modo, o así es lo que todo el mundo piensa, aunque en el fondo es una bendición todos los programas que heredan, el árbol se convierte en una herramienta de crecimiento. Una herramienta de crecimiento, y como tal, lo uso. Ya no solo le pregunto al árbol, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre me encuentro a la misma persona? Le pregunto eso, y le pregunto también, ¿qué tengo que hacer para conseguir esto, esto y esto? Y puedo utilizarlo. Haremos un plan integral de trabajo para la persona, para que la herramienta sea mucho más potente. Veremos casos de estudio relevantes, casos de estudio que os permitan con claridad verificar cómo funciona el método, paso a paso, de manera que digáis, vale, todos esos conceptos teóricos que nos habéis planteado, cómo operan en un caso práctico. Y veremos un caso práctico resuelto con claridad para que todas las dudas sean clarificadas y veáis la simplicidad y la eficiencia del método. Y luego haremos lo más interesante, prácticas. Practicar con vuestros árboles. Aplicaremos esa metodología a todos los árboles de las personas que estén aquí. Trabajaremos para que aprendáis a usar el método entre vosotros y luego expondremos conclusiones y revisaremos e iremos haciendo aportes. Pero la idea es que tengáis los conceptos teóricos claros, que tengáis una metodología que os permita realizar el análisis paso a paso y con claridad, que tengáis herramientas que os permitan saber qué hacer posteriormente con esa información y que practiquéis. Que lo viváis, que no os lo creáis, que hagáis el análisis con vuestra propia información. Y os aseguro que será absolutamente sorprendente. ¿Alguien en la sala ha analizado su árbol? Sí, creo que sí. ¿Os habéis encontrado alguna sorpresita? Sí, ¿verdad? Pocas os habéis encontrado. ¡Pocas! Vais a flipar. Muy bien. Luego veremos también algunos protocolos específicos, pero más que protocolos específicos,
Veremos una cuestión también de metodología del protocolo, es decir, cuando estamos resolviendo temas de árbol, hay una serie de pautas que son muy importantes cumplir. Hay una serie de pautas dentro de la resolución de los conflictos que es fundamental que no se salten. Y sobre eso vamos a trabajar. Cómo se incorporan a los protocolos, es decir, a las técnicas de resolución que se aplican a los conflictos encontrados en el árbol, cómo no olvidar lo fundamental. No olvidar lo fundamental. Y veremos paso a paso qué cuestiones no pueden quedar sueltas. Mucha gente ha trabajado en el árbol y te comenta, sí, yo ya he resuelto el tema con mi abuelo. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, cogí yo mi programa y le dije, abuelito, toma, para allá, ya lo lleva. ¿Y qué dijo tu abuelo? Pues nada, yo ya se lo di y ya me lo he quitado. Error. Error. Así no se resuelven las cuestiones, especialmente en el árbol. Necesitas que haya acuerdo entre las partes, necesitas una serie de, por una parte, técnicas específicas, por otra parte, necesitas una serie de simbología a utilizar y que tiene sentido. Veremos cuál es esa simbología, veremos qué cuestiones no pueden quedar fuera de la técnica para que los protocolos nunca queden incompletos. ¿Vale? ¿Os apetece? Lo tenéis cerquita. En un par de semanas lo podréis ver. Una cuestión de verdad, es que es muy fácil, es que no me puedo cansar de decirlo, es que es muy fácil, es que si la gente supiera lo sencillito que es obtener información válida para uno mismo a través de este tipo de análisis, pues yo qué sé, en vez de zipizape publicarían esto. De verdad, insultantemente fácil. Quedaos con eso. Así que, ¿hay algún problema? ¿Necesito tener un máster o algo para hacerlo? No, no necesitáis nada. Sentido común. ¿Vale? Si lo tenéis, estáis perfectamente preparados para hacerlo. Muy bien.